Guillermo Gómez Ferrer es actualmente vicedecano del grado en Multimedia y Artes Digitales de la Universidad Católica de Valencia. Es profesor de Teoría de la Comunicación en ese mismo grado, además de docente de otras asignaturas en distintos grados relacionados con la comunicación, las ciencias sociales y el pensamiento, y forma parte del grupo de investigación Cultura y Posmodernidad. Es doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad de Valencia, además de máster en Ética y Democracia en esa misma universidad. Cuenta también con la licenciatura en Historia del Arte, también en la Universidad de Valencia, y el máster en Gestión y Políticas Culturales por la Universidad de Barcelona. Ha sido comisario de exposiciones y crítico de arte en diversos medios especializados, periodista cultural, fundador de una librería y de una empresa de comunicación y gestión cultural por la que recibió el premio Bancaja Jóvenes Emprendedores, además del reconocimiento como empresa innovadora por parte de la Generalitat Valenciana. Ha publicado varios libros y numerosos artículos relacionados con el arte contemporáneo, la cultura de masas y la sociedad de consumo. Es un hombre de pensamiento profundo y de amplio espectro. Merece la pena escucharle. Pues, muchas gracias, Bosco. Bueno, para acotar el tiempo, a fuerza de cumplir los horarios, voy a tener que ser sintético en la exposición. Es verdad, y por tanto, unas afirmaciones como muy contundentes que en el texto del que parte esta ponencia realmente están más desarrolladas, pero que no da tiempo a exponer aquí. Yo voy a hacer una lectura política de los mitos y en concreto de los mitos contemporáneos. Para ello voy a tratar 6 puntos brevemente. El primero tiene que ver con la cultura como expresión del hombre, del ser humano, pero también como el ámbito de propagación ideológica. En segundo punto tendré que definir, porque yo voy a hablar de los mitos en el cine mainstream, que entendemos por cine mainstream, y cuáles sus características. El tercer punto será la formación de los mitos, cuando algo se convierte en mito, en la actualidad, en el mundo contemporáneo, en su momento y en el mundo contemporáneo. ¿Qué cuestiones ideológicas hay en los mitos? Los héroes en la mitología clásica y contemporánea, como son, porque ahí, respecto a lo de Campbell, yo tengo algunas posiciones alternativas, y por último un ejemplo de 3 tipos de héroe en el cine contemporáneo. Así que 3 minutos por punto para cumplir los 20 minutos que tenía fijados. Pues comienzo ya entonces con la cultura como expresión y propagación ideológica. Bien, el hombre es un ser cultural y no hay cultura sin mitos, ¿no? Esto es una obviedad. Y la cultura, definida drásticamente, es lo que media entre el hombre y la realidad. Lo que moldea la realidad según la forma que sea preferente en cada momento histórico. Por eso va variando la cultura. De hecho, dirán Horkheimer y Adorno que la superioridad del hombre reside en su saber. Un saber que explica el mundo de una manera determinada, que fija la manera en que nos pensamos y pensamos la realidad. Eso es la cultura. La cultura tiene pues una doble dimensión. Es una expresión de una manera de entender la realidad y además la construye desde esa manera, pero es también, como ya se encargó la Escuela de Frankfurt, de analizar y de poner sobre el tapete, es también vía de propagación ideológica de esa forma de entender la realidad. No somos tan ingenuos de pensar que esa propagación hace del hombre un ser sin capacidad crítica ni autónoma, esto como defendía la teoría de la aguja hipodérmica en los años 20. No, el ser humano es verdad que tiene una capacidad de ser influido, pero a su vez aportar su posición personal. Pero sí que es cierto que la influencia cultural tiene un carácter de permeabilidad que hace muy difícil tomar conciencia de su capacidad de condicionamiento en nuestras decisiones y opiniones. Y no hay más que ver en el mundo en el que vivimos hoy y cómo la cultura hegemónica va calando en las personas y en sus formas de razonar. Los mitos se cuentan para ser escuchados, esto es otra obviedad y esto es obvio. Y todo lo que se escucha influye de algún modo en el receptor. Por tanto, aunque el mito no tenga carácter moralizante, o no siempre lo tenga, en su realidad, en su facticidad, presenta una moralidad, porque explica y acota el mundo de la vida de una manera determinada. Son constitutivos de una cultura, y como tal cultura representan un modo ideológico de entender lo que nos sucede. Veremos en los mitos contemporáneos en qué consiste ese modo ideológico. El cine, como expresión cultural,
ya estoy en el punto 2, por excelencia del siglo XX y XXI, el cine mainstream, tenemos que acotarlo un poquito. Sabemos, esto también, que, bueno, el cine se ha ido convirtiendo a lo largo de todo el siglo XX y en el siglo XXI en la expresión cultural quizás de mayor influencia en nuestra sociedad por encima de otras expresiones culturales como antaño el arte, el teatro, la literatura. Y solo está siendo erosionado en esa capacidad de influencia cultural por los videojuegos en estos momentos. Además del cine y de los videojuegos, es evidente que tanto los medios de comunicación, que juegan un papel esencial en la influencia en la sociedad, como ciertos personajes de escasa talla cultural, pero de gran influencia, youtubers, instagramers, twitteros, etc., son la otra gran vía de influencia ideológica o de propagación de opiniones o de formas de entender la realidad. Dentro del cine existe un cine de consumo, un cine masivo, que recogemos bajo el término de mainstream. Es el cine amable que llega a todos, que entretiene y consigue grandes resultados en taquilla, o en su defecto, genera un consenso de que verlo, de que ver sus películas, forma parte de las rutinas que hay que vivir en la modernidad. Aunque sea, esto es cierto, y con los cambios de comportamiento cada vez más, aunque sea a través de otros soportes que no son el cine, televisión, móvil, tabletas. Dentro del cine mainstream hay un tipo de cine que a mí es el que me parece más interesante. Es el que podríamos definir como cine de calidad, de consumo masivo, pero que tiene de calidad, pero que tiene algunas cuestiones de mucho interés cinematográfico. No son solo las películas, no me estoy refiriendo a las películas de superhéroes o las películas de animación, sino películas con tramas elaboradas, con buenos guiones, con actores y actrices reputadas, con directores premiados. Son las películas con buenos presupuestos, que pertenecen a grandes majors y que suelen acabar recogiendo cosechas de premios más o menos significativas como Globos de Oro u Oscars. Si nos atenemos a los datos del Ministerio de Cultura en su informe anual sobre la recaudación, encontramos que en España el dominio de la taquilla es en primer lugar por Estados Unidos, seguido de la propia España como productora, aunque en España más por casos aislados que van surgiendo cada año que por una industria, ¿no? Como este año con Campeones. Y en tercer lugar, el cine francés como una excepción o como punta de lanza del cine europeo. Las películas a las que nos referimos, este cine mainstream de calidad, no aparecen en esos primeros puestos. Esos primeros puestos están más para las películas, digamos, más de palomitas. Pero sí que están en un término alto, en una franja alta, con unas recaudaciones más que aceptables y sobre todo con una repercusión en la crítica y en los públicos con cierto nivel cultural, lo cual vendría a apoyar también otra de las teorías de la comunicación, que es la teoría de los dos escalones, en la que primero se influye en ciertas élites culturales y acaba propagándose la ideología por el resto de la sociedad. Pues bien, en ese cine mainstream de calidad, que es que estamos hablando, como expresión cultural y como expresión ideológica, ahí se están presentando mitos actualmente. Para eso tenemos que ver cómo se forman los mitos, cómo algo se convierte en un mito. Porque podemos entender por mito dos cosas distintas. Por un lado, el mito surge, y aquí me sumo a lo que ha estado explicando Bosco, como una forma de acotar la realidad que se nos escapa, una forma de conocer el misterio, una manera de intentar explicar el mundo que el hombre no puede controlar. De ahí su carácter cosmogónico en los mitos clásicos, de explicativo del origen del mundo, casi metafísico podríamos decir. Por otro lado, por mito también podemos entender mitificación, es decir, encumbramiento, arquetipo identificable de lo que se espera en una sociedad. La mitificación no explica realmente la realidad como hace el mito, sino que la toma para elevarla como modelo de cómo debe vivirse. Y este va a ser el modelo preferente de la mitología contemporánea, ¿no? Más como mitificación que como mito. El mito supone, pues, una forma de racionalización sentimental que tiene un carácter fundacional, en el caso clásico, porque explica cómo se ha formado la sociedad,
y que conlleva un ritual, un camino que también hemos hablado. Asociado al mito clásico también se presentan comportamientos religiosos que se vuelven en rutinas culturales, algo que René Girard también trabajó en sus textos. Aquí tenemos algunos expertos justamente en Girard, donde es el mito que antecede, o lo religioso que antecede a la cultura. Pero el mito se convierte también en contenido interpretativo, cuando uno lo escucha, lo aprende o lo vive, o se deja influir por él. Es aquello que revela, en el mito, aquello que se revela en el mito que ayuda a la sociedad a comprenderse a sí misma. Se torna en barómetro con el que juzgar la realidad. Aquello que sucede y que corresponde con el mito, entonces, es reconocido como algo lógico, porque ya ha sido anticipado, en algo real, entendido en el sentido de ser reconocido por parte del espectador. Si utilizáramos una terminología publicitaria, estaríamos hablando que el mito funciona como un insight, en el que el espectador, al verlo, se siente identificado, pues reconoce que esa experiencia, al verlo en el cine me refiero, que esa experiencia también le ha sucedido a él, o lo que es más importante, le puede suceder a él. Mitos y logos comparten la raíz común de palabra. Una narrada, el mito, la otra razonada, el logos. Algo a lo que Heidegger, que también ha sido citado, dedicó unas lúcidas páginas en su ensayo sobre Parménides, al que se añadía la poesía épica, el epos. Pues entonces no hay contraposición en ambos términos. Por lo menos yo no la veo, o yo no la entiendo así, como cuando me enseñaban a mí filosofía en el colegio, ¿no? Que primero era el mito y luego el logos. No lo hay si entendemos que la comprensión de la realidad utiliza distintas inteligencias, o si se prefiere, como ha explicado Bosco, que existen distintas formas de aproximarse a la realidad en función de aquello sobre lo que se reflexiona. Si es el amor, necesita un lenguaje simbólico, no solo un lenguaje racional. El pensamiento narrativo puede ser tanto más válido para comprender un acontecimiento que un pensamiento racional, conceptual, en el que, de hecho, se le escapan muchas razones de sentido, como ya detectó Husserl, y como, por cierto, no paró de denunciar el Papa Benedicto XVI. Se necesita una razón mucho más amplia que la razón reducida a la que estamos abocados en el siglo XXI. El mito no se contrapone a la razón, sino que razona desde una lógica narrativa. La fuerza de la narración se fundamenta en que es imposible subsumir lo simbólico en lo conceptual. Su manera de abordar la realidad es distinta. Implica un entronque emocional que no puede darse en un saber meramente acotado a conceptos. De hecho, si esto no fuera así, no tendríamos respuesta a la pregunta de por qué, existiendo la racionalidad hoy en día, siguen existiendo los mitos o las mitificaciones. No, nos podemos dar la respuesta observándonos a nosotros mismos. El carácter narrativo entronca con la imaginación, y la imaginación con lo posible no inmediato para uno mismo, con lo que se proyecta. El mito funciona, pues, como una envolvente ideológica en el que el héroe puede ser sustituido por aquel que lo observa, que lo recibe, por el espectador. En cierta medida, su narración nos dice: tú puedes llegar a ser un mito si te comportas como un mito, o haces bien siendo, si fueras como lo que te presento como ideal, porque así es como debes ser. El mito reafirma el sentimiento, reconforta, da seguridad y marca el ideal. El hombre se define, entre otras cosas, por su capacidad imaginativa. El hombre construye mundos imaginarios que se ajustan o no a la realidad, pero que de alguna manera explican lo que somos y lo que queremos ser. De hecho, en el bestseller Sapiens de Yuval Harari, explica cómo esta capacidad de ficcionar nos ha hecho a los humanos una especie con grandes ventajas, porque en torno a la ficción se pueden congregar miles de personas, se pueden lanzar ideales, hasta creerse una nación que aglutinan a personas, anunciar proyectos que aglutinen al hombre para hacer lo que no podría hacer el hombre por sí solo. Por eso los mitos aglutinan una comprensión compartida de la vida. Los seres humanos queremos ir más allá de lo dado, porque lo dado nos es insuficiente para darnos las razones con las que afrontar la vida. Necesitamos construcciones simbólicas que nos ayuden a explicar la realidad. Lo mismo apuntaba Henry Bergson cuando hablaba de la condición fabuladora de todo ser humano. Por tanto, el mito no es la realidad, pero explica simbólicamente la realidad.
Cuarto punto, y voy acelerando ya. Las ideologías, los mitos como expresiones ideológicas, las ideologías abastecen a los hombres de principios rectores con los que interpretar la realidad. A veces equivocadamente, pero dan plenitud de significado a lo que sucede. Así pues, en las mitificaciones de la posmodernidad encontraremos un orden moral que explica cómo debe vivirse, cuál es el ideal que debe aspirar al hombre. De esta manera, el mito ayuda a que se establezca una unidad unitaria de sentido compartida por la sociedad, una identificación colectiva de lo que debe ser. Ahora, pues, en la posmodernidad, mitos de izquierdas y de derechas, mitificaciones que se corresponden con la interpretación correcta de la realidad según la ideología triunfante. En el cine mainstream, como expresión principal de uno de estos modelos de pensamiento, el del liberal de consumo, presentará siempre sus mitos como un bien, como una interpretación lógica de lo que debe ser, de lo esperado, del mundo que ha sido ya dominado. El pensamiento que entendemos, o que yo entiendo que hay detrás de estas narraciones, es decir, el pensamiento dominante en el cine americano, del mainstream, es el pensamiento triunfante tras la caída del muro de Berlín. Un pensamiento de corte liberal, hedonista, propio de las sociedades de sobreabundancia y opulencia, con un marcado carácter también nihilista. No me da tiempo a explicar cómo sería esa ideología, pero todos participamos de ella de alguna manera. Para poder hacer esa explicación, el mito utiliza a la figura del héroe. Por tanto, una breve presentación del héroe en la posmodernidad. Todo mito requiere de un héroe, porque es el héroe quien hace explícito en su actuar el modelo a seguir. En Telémaco se explica al buen hijo que protege a su madre y que ansía a su padre, en Ulises aquel que supera las adversidades. El héroe mitológico no es un dios, pero participa de la vida divina. No es meramente un hombre porque tiene una relación con los dioses que otros humanos no tienen. Tiene nacimientos casi mágicos a veces, realiza viajes iniciáticos, muertes ritualizadas que producen recuerdos en el tiempo, un poco lo que hemos visto con Campbell. El héroe clásico no es solo alguien que hace cosas extraordinarias, sino que es un ser extraordinario. Es un arquetipo, alguien que enseña algo. Tenemos muy rápidamente dos tipos de héroes hasta el héroe de la posmodernidad. El héroe vinculado a Dios, que se da en el mundo clásico, en la Edad Media y parte de la modernidad, y el héroe desdajado de Dios, que se da en la Ilustración y en la posmodernidad. A cada tipo de héroe le corresponderá, por tanto, un tipo de virtudes distintas, como ya, por supuesto, MacIntyre trabajó en Tras la virtud. Sobre el héroe vinculado a Dios, tres tipos de vinculaciones muy rápidas. El héroe en Dios o semidios, en la Grecia, el héroe clásico, es pues casi un semidios, por ejemplo, incluso hasta Alejandro Magno, que se reconocía a sí mismo como hijo de Zeus. El héroe junto a Dios en el cristianismo, en la Edad Media, es el santo, que introdujo una novedad en relación con Dios, porque fundamentalmente el héroe ya no es alguien que ha nacido o que tiene una vinculación con Dios, sino que a lo largo de su vida va construyendo esa vinculación hasta que lo alcanza, de manera que se convierte en un mediador. Aquí también tendríamos que meter la figura del noble y el guerrero, que no solo lucha por sí mismo, sino por expandir el poder espiritual también en el poder terrenal. Y en el cristianismo científico, en el Renacimiento, el héroe para Dios, aquel que investiga, que busca, que explora nuevos mundos, no solo por sí mismo, sino para comprender mejor el proyecto de Dios en el mundo. El descubrimiento de nuevas tierras se hacían para la corona, pero también para la evangelización. La comprensión científica del mundo permitía conocer no solo la cosa observada, sino esa cosa como creación de Dios y, por tanto, a Dios mismo. Y por último, y ya el cine, lo que presenta en el cine actual, el héroe desgajado de Dios. Tras la Ilustración, todo lo que no es ciencia es apariencia, y ciencia es solo aquello que puede medirse, que puede confrontarse con el pensamiento empírico. Si ya no hay mitos religiosos, porque la religión ha pasado al campo de lo real, tendremos mitos profanos, pero porque los mitos no desaparecen, se sustituyen. Nace una nueva divinidad que ha encumbrado la modernidad, la Ilustración, el propio hombre. Ahora el mito es el progreso, la capacidad del hombre para construir sociedades ideales, el superhombre, la historia que avanza inexorable hasta que, desgraciadamente, como sabemos, acaba en Auschwitz.
Se necesita un nuevo héroe, en consecuencia, que es ya el héroe posmoderno de la sociedad de consumo. Ya no construye mundos nuevos, sino que los mundos que construye le dan identidad, encumbran su verdadero proyecto, que es ser el mismo. Habiendo desaparecido lo religioso del campo del mito, el espacio de lo profano se abre como un terreno rico en el que el hombre es el nuevo protagonista que sustituye a Dios. El nuevo héroe mítico va a ser el hombre que es el ser mismo, que es el mismo. El hombre contemporáneo entonces, el hombre posmoderno, me voy a saltar unas cuantas partes del texto, va a ser aquel que se hace a sí mismo. Y esto lo va a reflejar el cine, con una estructura un poco parecida a la de Campbell, pero con algunas novedades propias de la posmodernidad. Es un hombre fracasado, normalmente, que no ha llevado hasta el final sus capacidades. Fracasado, no hundido, pero que tiene esa sensación de que no ha llegado hasta el final. Realiza un ejercicio de superación física, intelectual, creativa, moral. Hay una incomprensión inicial de los otros, incluso de sí mismo, y hay un éxito que evidencia que el hombre debe hacerse a sí mismo. De ahí los 3 tipos de arquetipos cinematográficos que vamos a presentar. Y ya acabo. Son 3 formas de hacerse a sí mismo. El héroe como superación, el héroe creativo y el héroe sin ataduras. El héroe como superación es el yo que supera sus límites. Es un yo que es capaz de alcanzar lo que los demás piensan que nunca alcanzará. En el deporte, en el pensamiento, en la ciencia, en la política. Este héroe de superación, por ejemplo, en el caso del deporte, además sigue un ritual que le conecta con el mundo primitivo. Es el entrenamiento rústico en contacto con la naturaleza, no tecnológico. En el caso de Rocky, con las carnes, o en los McFarlane, o en la peli de McFarlane, subiendo y bajando montones de cáscaras de frutas. El héroe es aquel capaz de alcanzar lo que a priori no es alcanzable o parece muy fácil de conseguir, como en el caso de Will Smith en Busca de la felicidad. El héroe como superación, sin embargo, encapsula una profunda negación que anula posiciones ideológicas contrarias a la cultura hegemónica, a la cultura que estamos diciendo que está detrás del cine mainstream. La más evidente es la acusación de culpabilidad contra aquel que no consigue superar sus límites. Es decir, que el fracaso es una causa individual. Si no triunfas, es tu culpa. Se exime así de culpa a la sociedad y se minusvaloran las injusticias. El hombre creativo es el héroe creativo, el siguiente héroe. Es el yo creativo, el yo que tiene una expresividad propia. Aquí es el modelo del artista, del empresario. El rito del héroe creativo parte de la soledad y de la incomprensión, de ver anticipadamente lo que otros no ven. El héroe creativo se diferencia del hombre como superación en que no necesita un entrenamiento para alcanzar su objetivo, porque existe una genialidad que le permite alcanzar las metas. Se obvia, sin embargo, en este modelo, que toda creatividad parte de una cultura anterior, de un saber que es heredado. El creativo aparece así como un ser que se inicia y se acaba en sí mismo. Desde un punto de vista político, también tendríamos que la creatividad, que era un término históricamente contrario a los sistemas políticos dominantes, es ahora una herramienta para hacer el sistema algo mucho más efectivo y atractivo. El sistema económico, se entiende. Ya no es un outsider contra el capital, sino alguien que hace del capital, del consumo, algo mucho más bello, mucho más estético, mucho más atractivo. Por ejemplo, lo vemos en la película sobre Steve Jobs, o incluso en personajes como Freddie Mercury, con una magnífica película, por cierto, donde es capaz, ¿no?, de crear desde la nada. Y por último, el héroe sin ataduras. Es el yo que se libera de las imposiciones, ya sean religiosas, familiares, morales, para ser verdaderamente el ser que los otros no le dejaban ser. El hombre se libera de todo menos de su propia centralidad, que es del yo. El rito del héroe sin ataduras es un rito de sufrimiento. Es el dolor lo que le da la fuerza para seguir adelante. En ocasiones es aparentemente el hombre débil que se hace fuerte frente a la adversidad, como en los casos de las películas de guerra. Y en otras es un tipo normal que solo hace su trabajo, típica frase de película, y que su trabajo implica igual morir por los otros. O en el caso de la ruptura con las imposiciones morales, es aquel que se atreve a enfrentarse a una exigencia exterior, la familia que no reconoce su identidad sexual, la religión que le presiona o la tradición
que no le deja ser yo. El modelo de héroes sin ataduras se basa en la dicotomía. El mundo queda dividido entre buenos y malos. Hay siempre una división maniquea en que el enemigo es caricaturizado como todo aquello que no es deseable para una sociedad mejor. La religión, la tradición, la moral. El héroe sin ataduras puede ser, por ejemplo, el protagonista de una película tan atractiva y magnífica como El Club de los Poetas Muertos, que contraviene las rígidas formas de enseñanza, pero que se pone él mismo en el centro de la formación de los alumnos, quienes le rinden pleitesía subidos en los pupitres. En definitiva, acabo ya y no leo lo que queda, el modelo de héroe que presenta el cine mainstream es el modelo de héroe que presenta la cultura liberal de consumo hedonista. Un héroe donde lo más importante es ser el mismo, empieza en sí mismo y acaba en sí mismo. El hombre se convierte en el nuevo Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gómez Ferrer. Tengo ahora el gran placer de presentar a la doctora María José Salar Sotillos, que es profesora e investigadora de esta universidad. Es doctora por el programa en Ciencias del Matrimonio, y la Familia por la Universidad Católica de Valencia, licenciada en Derecho, máster en Derecho de Familia, en Ciencias del Matrimonio y la Familia y diploma en Educación en Virtudes a través del cine. Es miembro del comité organizador del Simposio de Educación y Cine desde el año 2012. Desarrolla su labor docente en la Universidad Católica de Valencia en las ramas de Antropología y Ética y Deontología Profesional, así como en la Ética de la Investigación en diversos másteres de la misma universidad. Sus investigaciones y sus publicaciones se centran en torno a la familia, el cine y el derecho de familia. Les dejo con la doctora María José. Pues, gracias, Bosco. Y bueno, en primer lugar quería dar las gracias a los organizadores del Congreso por darme la oportunidad de estar aquí y participar con este tema tan interesante y de encontrarme además con tantas caras conocidas, que siempre es una alegría. Y bueno, sin lugar a dudas, al igual que sucede con la pintura o el teatro, el cine utiliza continuamente relatos y modelos que tienen sus orígenes en la antigüedad clásica, si bien se van actualizando en temas vigentes en nuestra sociedad, como pueden ser pues, los largos viajes, la política o las complicadas relaciones familiares. En esta comunicación se pretende abordar las relaciones paterno-filiales desde el punto de vista fílmico y intentaremos analizar algunas películas que han sido nominadas a Mejor Película en los Oscar en los últimos 50 años, destacando el papel del cine como transmisor y actualizador de los mitos clásicos. A la vista de que a lo largo del día el tema mitológico va a ser ampliamente tratado y desarrollado por grandes expertos, y ya han empezado a hacerlo, y como dispongo de muy breve tiempo, voy a simplemente mencionar su origen, la relación que puede tener con las relaciones paterno-filiales, para pasar a centrarme en la parte fílmica, que es el tema central de esta comunicación. El mito representa una creación de origen incierto y colectiva, ya lo han dicho mis compañeros que me preceden, y bueno, básicamente centrarme un poco, aquí lo tenéis, lo que dice la Real Academia, ¿no? El mito proviene del griego mutus y según la Real Academia Española quiere decir, bueno, narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Bueno, ya lo han dicho, así que lo que quería centrarme también es que es eso, ¿no? Un esquema clásico que se sigue, es lo que han comentado ya, del camino del héroe. Y yo también quiero ver ese paralelismo que hay con el camino del héroe en las películas que voy a comentar, ¿no? El camino del héroe, ya lo han dicho, que es un esquema que sigue un patrón sencillo y muy efectivo y que lo identificó Campbell en 1949. Realmente se puede relacionar ese camino del héroe que ha explicado ya muy bien el profesor Bosco Corrales con la clásica estructura inicio, desarrollo y desenlace. En el camino del héroe, el inicio se corresponde a la partida, el desarrollo se correspondería con la iniciación y el desenlace con el regreso. Al hablar siempre de mundo ordinario y de mundo extraordinario, como las frases que utiliza Campbell en el camino del héroe, parece que ese patrón solo encaje con narraciones de género fantástico, pero nada más lejos de la realidad. Porque este esquema puede corresponderse, por ejemplo, con un viaje interior del protagonista, una evolución del mismo. Por ello es difícil hablar de una historia que no contemple la presencia de héroes. Siempre están presentes los héroes y no hay mayores héroes que los padres. Pero
¿cómo trata la mitología esta figura? Estoy segura de que un análisis exhaustivo de este tema nos daría para un libro entero. Pero si nos quedamos con algunos de los mitos más representativos, que incluso han dado nombre a algunos de los trastornos psicológicos más conocidos por el público en general, los reduciríamos a dos: el complejo de Edipo y el síndrome de Medea. Vamos a pasar a describirlos. Complejo de Edipo. En psicología se entiende como el sentimiento de amor de una persona, especialmente durante su niñez, hacia su madre, y un sentimiento de odio hacia su padre. Este odio se debe a que el niño percibe a su padre como un rival y quiere el cariño de la madre. Esto se representa en rabietas, en comportamientos de desobediencia. Y este concepto fue desarrollado por Freud, que se inspiró para su denominación en el mito de Edipo. Edipo era un rey mítico de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, que sin saberlo mató a su propio padre y acabó casándose con su madre. Por su parte, el síndrome de Medea se refiere a un cuadro de síntomas que sufre la madre, aunque en ocasiones el padre también, que en respuesta a los conflictos y al estrés que se derivan de la relación con su pareja, descarga todas sus frustraciones con agresividad hacia sus hijos, llegando incluso a utilizarlos como un instrumento de poder y de venganza hacia su pareja, hasta llegando incluso a arrebatarles la vida. Nace de la tragedia griega de Eurípides, que relata la triste historia de la sacerdotisa Medea, esposa y madre, que para castigar la traición de su esposo Jasón, que la abandonó por la hija del rey de Corinto, sacrificó la vida de sus hijos. Aquí tenéis uno de los diálogos. Ambos mitos inciden en el aspecto negativo de las relaciones paternofiliales. ¿Por qué puede ser esto? Dejo esta pregunta en el aire y vamos a dar paso ahora a la parte central de nuestra comunicación, las relaciones paternofiliales y su visión en el cine de los Oscar, con la finalidad de ver cuál es el enfoque que asume este. Desde sus inicios, el cine se ha proclamado como un poderoso instrumento de aproximación a la realidad del hombre. Las películas no son solo objeto de contemplación para el disfrute y el entretenimiento, sino que, dentro de su amplia variedad, constituyen una representación del mundo que nos rodea, nos informan de la realidad, de la vida y de nosotros mismos. Ya lo han explicado también mis compañeros. Pero el cine también se alimenta de temas clásicos, que perviven en la sociedad actual. Resulta paradójico cómo historias tan lejanas para el hombre contemporáneo siguen siendo la semilla germinal de muchos argumentos cinematográficos, si bien se van actualizando con el tiempo. Y es que el esquema clásico, seguido en la elaboración de los mitos, y ya comentado anteriormente, ha sido utilizado hasta la saciedad, sobre todo en las películas de Hollywood. Esta realidad queda perfectamente acreditada con el cine de los Oscar. Por ello, de entre todo el elenco cinematográfico, las películas a las que vamos a hacer referencia en este apartado son las que han sido nominadas a Mejor Película en los premios de la Academia en estos últimos 50 años, desde los años 60, ya que entendemos que es el más representativo y el que más se ve. Se trata de una referencia obligatoria cuando se habla de cine en la sociedad actual. Como disponemos de poco tiempo, solo vamos a tomar como referencia 10 films, ya que en prácticamente todas las películas podríamos analizar la relación paterno-filial. Además, me centraré únicamente en ese aspecto, la relación entre los padres e hijos, sin llegar a contar en muchas de ellas el argumento, esperando que me perdonen si no conocieran la película y que estoy explicando, y a la vez que les incite la curiosidad para verla. Por tanto, haciendo un estudio de las películas en orden cronológico, empezaremos por el musical Mary Poppins. Este creo que todo el mundo lo conocéis, que es del 64. En el que la relación que hay entre los padres y los hijos resulta una llamada de atención sobre la falta de comunicación entre dos mundos, el de los adultos y el de los niños. Los señores Banks buscan una niñera y no se les ocurre preguntar a los hijos, ¿no?, qué desean ellos. Por su parte, los niños, Jane y Michael, son muy traviesos e incontrolables porque los padres no se hacen cargo de ellos y se sienten solos. El padre por estar absorbido por su trabajo y la madre por sus ideas sufragistas. Finalmente consiguen recuperar el cariño de sus padres gracias a la nueva niñera, Mary Poppins, y a su gran amigo, el desollinador Bert. Es Bert el que le explica a los niños que su padre no les odia, pero que también tiene problemas y que él no tiene a nadie a quien acudir salvo él mismo. A la vez también hace ver al padre, George, que los niños siguen siendo niños, que crecerán y que él tiene que ser una parte de su infancia. Podemos ver el tópico del padre autoritario, que busca ver cumplidas en sus hijos las expectativas personales, motivo por el cual les lleva a su banco, para intentar inculcarles algo de disciplina. En las películas Sonrisas y lágrimas y El padrino, también son una muestra de esta actitud autoritaria del padre. En ambos casos
marcada por la total sumisión de los hijos, que respetan y obedecen totalmente a su padre, cuya palabra es casi ley. En la primera vemos a un padre que educa a los hijos a golpe de silbato, acostumbrado a dar órdenes, pues es capitán de marina. En El Padrino, no solo los hijos le temen y respetan, sino también el resto de familias italianas. Kramer contra Kramer, de 1979, nos muestra la evolución en la relación padre-hijo. Ted no conocía a su hijo de 6 años, porque estaba totalmente absorbido por su trabajo y nunca le había dedicado tiempo suficiente. Pero cuando su mujer, Joanna, les abandona, comienza a ejercer de padre y consigue acercarse a él, llegando a sentirse realizado como tal. La fuerza del cariño, del 83, es un film cuya temática gira en torno a las relaciones materno-filiales. Narra la difícil relación entre una madre, Aurora, y su hija, Emma. Ambas están muy unidas, pero tienen puntos de vista muy distintos. A través de los años, la madre y la hija intentan encontrar el punto de equilibrio en su relación, compartiendo buenos y malos momentos. Es una constante relación de amor-odio. En Mi pie izquierdo, hay que resaltar la figura también de la madre en la educación de su hijo. Es una madre incondicional, permisiva, pero no complaciente. Le quiere y le trata como la persona que es, constituyendo ese pilar fundamental en su desarrollo. Este amor es recíproco. Christy no puede estar sin ella. En El nombre del padre, la relación entre el padre y el hijo es el leitmotiv de la película. Asistimos en silencio a la increíble evolución de un hijo que pasa por desermonear a su padre y echarle en cara que no son nadie, a descubrir que la aparente fragilidad de su padre esconde en realidad una gran fuerza interior, y a luchar con admiración y orgullo por el buen nombre de su padre, tras su fallecimiento en la cárcel. Seguiré luchando en nombre de mi padre y de la verdad. En La vida es bella, se nos cuenta la dura pugna de un padre por mantener a su hijo a salvo de los horrores del campo de concentración. Lo más importante para Guido es la felicidad y alegría constante de su hijo Josué, y crea un mundo fantástico, haciéndole creer al pequeño que están dentro de un juego, con el fin de evitarle la dura realidad. Realmente, cada uno desea ver en su padre el reflejo de lo bella que es la vida, y el pequeño Josué lo consigue. Una parte muy negativa de las relaciones paterno-filiales es la que encontramos en la relación que tiene Lester con su hija Jen en la película American Beauty del 99. No existe comunicación y no se han hablado durante meses. De esto se deja constancia desde el principio de la película, en la que se ve un vídeo de la hija quejándose de su padre, diciendo que es aburrido y que se avergüenza de él. Cuando una voz en off de un joven le pregunta ¿quieres que lo mate?, ella solo duda un momento y acaba diciendo con una sonrisa satisfecha: sí, ¿lo harías? El relato en el film Los descendientes, del 2011, muestra con sutileza cómo se reconduce hacia la armonía la relación entre el padre y las dos hijas. Al comienzo de la película, Matt no tiene mucha relación con ellas, y es más, se refiere a sí mismo como el padre en reserva. Tras la noticia de que su mujer se va a morir, Matt debe asumir en serio su responsabilidad como padre de familia. Tras muchos momentos tensos y entrañables, trascendentales, el abrazo de Matt con su hija pequeña, Scotty, cuando le cuenta lo que le ocurre realmente a su madre, y el abrazo de Matt con Alex, la hija mayor, posterior a la despedida de esta con su madre, sellan físicamente la reconciliación familiar. En Boyhood, del 2014, el padre demuestra, pese a haberles abandonado al principio, ya que se fue a Alaska para tomarse un tiempo y dedicarse a la música, un gran cariño por sus hijos y un interés creciente por involucrarse en su formación. Mientras los lleva a un partido de béisbol, se queja por las respuestas monosilábicas de los dos y les reclama una verdadera comunicación. Dice: no quiero ser el padre biológico al que veo cada 2 semanas y le cuento 4 cosas. Sus hijos le hacen entender que esa interacción debe surgir con naturalidad, ¿no?, sin presiones. Y el padre aprende poco a poco a dejar que las cosas vayan fluyendo. Todas estas películas son claros ejemplos del camino del héroe que mencionábamos al principio de esta comunicación. En todas ellas hay un camino que superar e indicios que hacen mejores a sus protagonistas, pero sobre todo hay una motivación, un objetivo, que tiene que ver con un camino hacia el crecimiento personal. Además, vemos una evolución en las relaciones paterno-filiales, que pasan a ser más igualitarias. El padre pierde peso en la familia, dejando de ser la autoridad familiar para pasar a ser un padre abierto al diálogo con los hijos, llegando incluso en algunas ocasiones a la falta de respeto de los hijos frente a los padres, como en El nombre del padre o en American Beauty, o la figura del padre amigo en Boyhood.
Y bueno, la conexión de dos disciplinas diversas como son el cine y la mitología ha constituido una riqueza, ¿no?, en esta comunicación. Del paralelismo entre ambas se deriva que el hombre sigue necesitando de las ficciones que el mito nos transmite, porque los argumentos de las películas analizadas, si bien modificados o adaptados, siguen teniendo una base mítica indiscutible, aunque no adolezca de ese aspecto negativo que contemplábamos en los dos mitos representativos en Edipo y Medea. ¿Por qué esto es así? Porque son formulismos que están bien arraigados en la condición humana. Ya decía el profesor Corrales, los mitos hablan de la vida del hombre, todo el mundo siente en su interior una llamada. Nos muestran valores, ideales e incluso maneras de vivir o actuar de forma recta y honorable que siguen vigentes a lo largo de la historia. Todo ello, la industria televisiva y cinematográfica lo tiene muy presente. Gracias.